hacer un recuerdo de la evolución de los virus, como todos los otros microorganismos. Más o menos a inicios del siglo XIX se descubren muchas bacterias nuevas y también a raíz de eso muchas enfermedades causan con algunos nuevos elementos virales. Todo esto nos lleva a pensar pues que en esos términos, los primeros años del siglo XIX, la palabra virus significaba veneno o fluido ponzoñoso, que lo llamaban la gente de ese entonces. Luego los estudios van avanzando, se van sucediendo los nuevos conocimientos, se van realizando nuevos experimentos y de esa manera este grupo va tomando una forma nueva, tanto en sus características patógenas como en sus características taxonómicas, evolutivas, etc. Y ello va dando lugar también a que se vayan o se empiecen con los principios inmunológicos de receptividad de estos nuevos agentes. Es así entonces como en estos primeros años del siglo XIX, más o menos empieza el desarrollo paralelamente de uno de los elementos fundamentales que han permitido el estudio especialmente de los virus, como también de las bacterias, de los hongos, de los protozoarios y cualquier agente microbiano que tenga características fisiopatológicas. El microscopio ya desde el óptico, desde la época de Leeuwenhoek, que es el creador, el principio básico fundamental de estos descubrimientos, se avanza ya a mediados del siglo con la presencia, la estructuración del microscopio electrónico, que es actualmente el único elemento, el único instrumento que nos puede ofrecer una imagen visible, clara, transparente de estos nuevos objetos microbianos que son los virus. Entonces, los virus en sí tienen pues una evolución muy compleja al inicio y que poco a poco, con el avance del estudio de los otros microorganismos, llámese bacterias, hongos y etcétera, se van produciendo los nuevos estudios, los nuevos parámetros de evaluación, de evolución, de diagnóstico, de todas las características que van a ser tomadas en cuenta en la transmisión, la generación y el desarrollo de muchas enfermedades virales, como lo vamos a ver en el transcurso de nuestras clases. Asimismo también estos agentes causantes, multicausantes de estas enfermedades todavía no estaba debidamente esclarecida en el transcurso de estos años, porque necesitaban un soporte científico mucho más evidente y para ello se empiezan ya a hacer los primeros experimentos en animales de laboratorio, en inoculación en algunos animales de sensibilidad, en la inoculación de algunos embriones, como son los huevos embrionados, que hasta ahora se emplean para los estudios de influenza, y todo lo que es una nueva metodología que se va disponiendo ya en esa época. A partir del 92 más o menos del siglo XVIII, Iwanovsky, un estudioso, un científico ruso, comienza a hacer también experimentos paralelamente, los primeros. Luego Pasteur ahonda esto cuando hace los primeros estudios del mosaico del tabaco, de el virus de la rabia y muchas otras enfermedades que en esa época causaban estragos, sobre todo en los países europeos. De esa manera entonces se van ampliando poco a poco y se llega a una conclusión de que estos nuevos elementos microbianos llamados
virus o complejos virus bacterias, que lo llamaban en ese entonces, van tomando características y se comienzan a denominar los famosos virus filtrables. Beijerinck, miren ustedes, en 1895, más o menos, terminando el siglo XVIII, empezando el XIX, establece ya algunos conceptos sobre algunos mecanismos de replicación de estos llamados virus. Y uno de los sustentos que se basa es en los estudios que se hacen con el mosaico del tabaco, que es un virus que produce casi el debacle total de países productores de vino, dentro de ellos Francia, España, etcétera. Estos virus causantes de esta enfermedad a nivel de este vegetal se van también a proliferar luego en tejidos infectados. Ese mismo año también, por esos mismos años, en esa misma época, Loeffler, Frosch y otros investigadores muestran pues que esta enfermedad llamada glosopeda en su momento también se afectaba en el ganado vacuno especialmente. Beijerinck entonces establece que el virus del mosaico del tabaco no solamente afecta al tejido vegetal, sino que también puede ser corroborado con otras invasiones a nivel intracelular en diferentes procesos metabólicos, en muchas células que se convierten en células hospedadoras. Ya en 1915 y en 1917, como dije antes, los primeros años del siglo XIX, ya Worts y Herel, que son dos investigadores alemanes y polacos respectivamente, en forma independiente también ya fueron haciendo estudios e iban descubriendo estas partículas virales que ellos le llaman bacteriófagos, es decir, que lo podían replicar y podían invadir muchas bacterias. De ahí nace el término bacteriófago, es decir, virus que afectan ya a las bacterias, como ahora tenemos también a los micófagos, que son virus que infectan a los hongos. Entonces, de esa manera se va ya denominando simplemente fagos o bacteriófagos, estos que son específicamente llevados a la infección bacteriana. Con ello ya se van determinando, se van clarificando los primeros, estos primeros organismos en especies animales, vegetales y bacterias, quedando todavía muchas dudas respecto a las diferentes patogenias de la persona humana. De esa manera se van determinando ya algunas propiedades específicas de estos nuevos agentes microbianos. Dentro de estas son tres principios básicos fundamentales, además de otros que veremos en el camino. Primero, que son agentes infecciosos de enfermedades, demostrado. Efectivamente, los virus, como vemos ahora, en plenos días del año 2020, con una generación, una nueva mutación de estos virus del grupo de los coronavirus, cómo se comportan con una capacidad infecciosa específica. También su tamaño es muy importante. Son sumamente pequeños y que los hace invisibles pues al ojo humano y al microscopio óptico y al microscopio inclusive binocular, para observarlos, la microscopía electrónica y muchos otros equipos de alta resonancia para poder observarlos. Como no es necesario en muchas bacterias, como ustedes saben perfectamente, que pueden observarse nítidamente con la microscopía monocular, con las coloraciones especiales, etc.
Y tercera propiedad es que no proliferan en los medios de cultivo, en los medios artificiales, como hemos visto. Si sembramos una muestra patológica sospechosa de una infección viral y en agar sangre, en agar saburó, en agar, etcétera, etcétera, como vemos que la bacteria desarrolla en estos medios, los virus no. Ellos no crecen en medios artificiales. Necesitan imprescindiblemente la presencia de una célula viva para a través de ella penetrar y localizarse finalmente en los receptores específicos que existen en el huésped, para que de esa manera se pueda haber un acoplamiento del virus con la célula a través de los receptores celulares de esta. Hoy en día ya es todo un tratado el estudio de las diferentes estructuras virales, lo que nos está permitiendo ya estudiar la partícula viral en el aspecto molecular, en el aspecto microcelular, y con los estudios recientes del genoma humano, de las diferentes estructuras antigénicas, de las diferentes estructuras histológicas, moleculares, etcétera, ya se puede tener una idea muy clara de lo que es el virus en sí y las características que tienen para poder multiplicarse, para poder replicarse y convertirse a través de un ensamble, a través de su transporte y finalmente su liberación de las partículas que lo envuelven y que son innecesarias a ese nivel, pueda emprender un nuevo ciclo de multiplicación intracelular. Un pequeño recuento histórico entonces de que estos agentes virales, pues enfermedades sumamente importantes hace muchos siglos atrás, que recordamos, si han leído o tienen la oportunidad de leer un poco en la Ilíada, donde se describe pues que Homero ya da una descripción de Aquiles, que en ese entonces se encontraba rabioso, decía, no era sino términos que ya estaban determinando la presencia de un agente sumamente contrario a los ya conocidos hasta ese momento. Esto hace entonces que se vaya tomando una referencia, ¿no?, de estas características agresivas en este animal, y como sabemos hoy en día es el portador natural del virus de la rabia y que ahí puede transmitir a través de la mordedura directa al hombre. En todo esto ya más o menos empieza a observarse muchos años antes de Cristo, en la era del año 1400 aproximadamente. Y se va observando ya diferentes figuras, dentro de ellas el sacerdote Memphis y otros miembros que son expuestos a estas lesiones y que finalmente se ven afectados por este nuevo virus que toma ya el virus de la polio, que es un virus desmielinizante, es un virus que produce alteraciones motoras y que finalmente van a producir incapacidad irreversible en las personas. Lo veremos.
Entonces decíamos pues que de la época de los faraones, Ramsés, que de esa época, Ramsés, Keofrex, y los otros faraones famosos de esa época, al momento de sus muertes se encuentran lesiones, tanto en Keops también, etcétera, compatibles con estas secuelas de la viruela, que fue otro virus que era motivo de incertidumbre en esa época. A medida que avanza ya esta viruela comienza a diseminarse por muchos otros países del mundo y del Nuevo Mundo, dentro de ellas China y todos los antiguos que utilizaban prácticas de variolización se ven aplicados en forma directa por esta nueva especie viral. Y eso se encuentra en las famosas costras de las viruelas desecadas que se estudian en esa época. Es decir, pues ya empiezan los primeros términos de lo que es las pandemias, lo que son las epidemias en relación con la expansión de un país a otro, de una región a otro en el mundo. Por lo tanto, a partir de los estudios de la viruela, que es una enfermedad que invade ya todo el mundo, como una pandemia que hoy día llamamos, ya llegan a los países del Nuevo Mundo, es decir, llegan a Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, etcétera. Y de esa manera se van diseminando y en la época constituyen pues una pandemia con muertes sumamente importantes, sumamente notorios en diferentes países del mundo. Finalmente, ya en 1794, 1796, surgen los nuevos estudios y dentro de ellos Edward Jenner, que es uno de los padres de la inmunización, de la respuesta inmunológica, que da lugar a los primeros estudios y las primeras experimentaciones sobre inmunización. Comienza él a inocular algunas fracciones de virus heterólogos y comienza de esa manera a crear los primeros pasos de la inmunización contra la viruela y que finalmente lo logra cuando comienza ya a aplicarlos sobre todo en niños, en menores y de esa manera generar la nueva teoría de la inmunidad. En 1880, miren ustedes, como todos recuerdan, a Robert Koch, uno de los héroes, uno de los científicos más importantes del mundo, y Pasteur posteriormente desarrollan pues ya las teorías específicas de estos males, viruela, rabia, etcétera, glosopeda por otro lado, y de esa manera ya van tomando fuerza, van tomando especificaciones estos agentes infecciosos. Y ellos son los que finalmente sientan pues las bases para que hoy día, por ejemplo, se conozcan los postulados de Koch, que ustedes lo van a aplicar en la clínica, en el día a día, en todos sus procesos de evaluación infectocontagiosa, fisiopatológica, y que son conocidas como la prueba de la causalidad de una enfermedad. Estos principios son universalmente vigentes a la actualidad, los siguientes, como hemos señalado. Primero, el agente debe estar presente en todo caso de enfermedad. La relación patogénica, huésped, agente, tiene que estar presente básicamente el agente causal. No puede haber un proceso patológico sin la presencia de este agente causal. El agente, segundo, el agente tiene que aislarse. Es posible, ser posible de aislarse a partir de la muestra infectada. Y crecer in vitro, demostrarse que
tiene crecimiento. Los virus, en caso como excepción, pueden ser reproducidos en células vivas, como vamos a ver más adelante. La enfermedad debe reproducirse cuando se inocula a un huésped susceptible, a un cobayo, a un conejo, a un hurón, es decir, a todo agente vivo. Ahí tiene que la enfermedad reproducirse y generar el cuadro que se ve en la especie humana. Finalmente, el agente debe ser recuperado a partir de esa muestra, a través de las diferentes muestras de necropsia, de obtención de tejidos infectados, hacer los procedimientos de coloración o de recultivo o de procultivo, y de esa manera demostrar la presencia de este agente. Es decir, estos son pues los básicos para determinar la presencia y la validez científica de un agente microbiano. Principio que hasta la fecha, hasta hoy día, ustedes lo tienen que emplear como diagnóstico definitivo frente al diagnóstico presuntivo que ustedes clínicamente pueden determinar. Dentro de las propiedades de las partículas virales son esenciales, no solamente sus estructuras, que son dinámicas, completamente móviles, sino también son ajustables, pueden modificarse en el camino, y por ello tienen características no solamente dinámicas, ajustables, sino también plásticas. Los virus sufren diferentes cambios estructurales, conformacionales, cuando van a actuar ya a nivel de la célula huésped, permitiendo que de esa forma ya su entrada y su unión con el nuevo receptor celular sea el que va finalmente a ser descrito como el agente causal de una determinada estrato celular u órgano del ser humano. Todo esto constituye pues reacciones macromoleculares o microestructurales que se pueden localizar finalmente con la información genética que se va a dar al interior de toda célula infectada. Fuera de la célula de hospedera o del agente receptor, los virus pueden sobrevivir como virus o partículas infecciosas, denominadas viriones. Es decir, los viriones no es sino una carga viral con una capacidad limitada de principio biológico, un espacio limitado, como lo estamos viendo hoy día, por ejemplo, con el coronavirus, que tienen una sobrevivencia de 1 a 2 horas y una distancia corta para que puedan finalmente entrar a una célula huésped, y de lo contrario se reabsorben y desaparecen. Esto hace pues que puedan tener una capacidad de interactuar rápida. En este caso, la mayoría de virus respiratorios, dentro de ellos los coronavirus y otros virus, sarampión, rubiola, etc. En cambio, otros virus tienen un periodo de sobrevivencia mucho más larga, hepatitis, polio, etcétera, rabia, y en fin, todos estos virus tienen una vida media mucho más amplia, y de esa manera pueden estar en el portador un mayor espacio y generar pues infecciones directas en forma más amplia. Todo esto hace pues que los virus sean partículas con grandes diferencias entre ellos y que puedan tener pues unas características muy diferentes y diferencias muy marcadas con las células del grupo procariota. Por lo tanto, su multiplicación y su evolución tendrán características propias de estas nuevas especies. Las estructuras virales poseen un material genético que son ARN o ADN,
que le dan la capacidad de evolución, de multiplicación, de replicación. Recuerden ustedes que los virus son los únicos, conjuntamente con una especie de clamidia muy especial, como han visto anteriormente, que solamente tienen su genoma compuesto por un solo, o son tipo ARN o son tipo Disculpen, ¿el doctor se fue de la reunión? Así parece. Sí, lo que pasa es que el doctor no tiene una buena conexión en el lugar donde está proyectando las diapositivas. Disculpen los inconvenientes. Hay otra reunión abierta.